Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, bienvenidas a esta nueva emisión de Amigas No Rivales. Yo soy Cel y estoy aquí con mi amiga Mar. Hola, Mar. Hola. Estamos muy contentas de reencontrarnos con ustedes. Es mayo y hoy traemos un tema muy interesante. Queremos hablar sobre maternidad y amistad. Pero antes de iniciar, quiero invitarlas a seguir a Violeta Radio en sus redes sociales, recordarles que pueden escuchar este y todos nuestros programas a través de Spotify y SoundCloud de CIMAC Radio, y recordarles también que nos pueden seguir a través de Instagram en Amigas No Rivales para seguir en contacto y construir este espacio en colectivo. Muchas gracias, El, por esta bienvenida. Y como bien dices, nos interesa explorar la posibilidad del vínculo de amistad entre madres e hijas. Y creo que una de las primeras preguntas que podemos lanzar, que podemos hacernos, que invitamos a todas nuestras amigas y compañeras a que piensen en ello, es cómo ha sido la relación con nuestras madres. Cómo ha sido, cómo es, cómo fue, porque además pues creo que cambia según la etapa de vida en la que estemos. Y me parece que una de las respuestas, o de las primeras respuestas que vienen a mí, es compleja, ¿no? Creo que todas hemos tenido una relación compleja con nuestras madres, situándonos desde este ser hijas, y por supuesto también a las amigas y compañeras que ya son madres, pues será interesante que piensen en esta doble vía, cómo ha sido la relación con su madre y cómo es o cómo está sucediendo este vínculo con las hijas. ¿Qué opinas? ¿Qué trae a tu mente esta pregunta, Cel? Coincido con lo complejo. Es definitivamente, desde mi ser hija, una relación que puede detonar mucho, que reflexionar, que pensar, y creo que nuestra aproximación es correcta porque no creo que haya una sola respuesta, ¿no? Nos cruza, por supuesto, nuestras historias de vida, pero creo que apuntando un poco a esto de lo personal es político, queremos traer a la mesa estas experiencias, también recordando que la maternidad pues es algo que nos cruza a las mujeres, seamos madres o no, ¿no? Porque también somos hijas. Y también quisiéramos traer esta pregunta a propósito pues del tema central de nuestro programa. ¿Es posible establecer un vínculo amistoso con nuestras madres o con nuestras hijas? ¿Es posible que haya una amistad entre madres e hijas? Queremos saber ustedes qué piensan. Nosotras tenemos, por supuesto, muchas reflexiones al respecto y nos preguntábamos, ¿no?, con la tarea que tenemos de pensar en estos referentes culturales, en que pues la maternidad sí que ha sido muy representada, ¿no? Sí ha sido un tema que abarca en muchos ámbitos de la cultura. Sin embargo, nuevamente vemos que muchas de esas representaciones suelen ser pues muy planas, ¿no? Muy estereotipadas. Sin embargo, claro, también hay estos referentes otros que nos permiten pues sí vernos un poco más representadas, pero estos referentes suelen pues basarse en ciertos arquetipos de cómo deben de ser las madres, ¿no? Y van poniendo ahí cierto deber ser, ¿no?, que se atraviesa para quienes están maternando. Quisimos retomar una propuesta de Iris Borda. Ella es una escritora feminista española que también se dedica a la divulgación en redes sociales. Y ella nos proponía unos 4 arquetipos sobre cómo ha sido la representación de las madres en la literatura. Nosotras cuando lo vimos nos pareció adecuado traerlo acá porque nos parece que puede ser pues detonante también de pensar qué hemos visto y qué hemos escuchado sobre pues la maternidad en la cultura, ¿no?
Entonces, primero tenemos este arquetipo de la madre abnegada, que nos parece muy, pues sí, muy claro de a qué se refiere, ¿no? Este sacrificio que hay que hacer al ser madre, ¿no? Al dar todo, al poner a todo mundo antes que a ti. Y bueno, estas representaciones, por supuesto, las podemos ver muy claramente en las telenovelas mexicanas, ¿no? Creo que es muy común ver a esta madre pues llorando todo el tiempo, ¿no? Y que realmente no hay como esta reflexión sobre su propia vida, porque siempre es a partir pues de sus hijos o de sus hijas. También está la madre que vive su vida a través de sus hijas, ¿no? Que la vuelve un poco una madre controladora, que quien justo por haber hecho tanto desapego de su propia vida empieza a vivir pues tratando de controlar la vida de sus hijas. En esto también nos ponía como ejemplo Orgullo y Prejuicio, ¿no? Como la señora Bennet, que pues obviamente tiene este gran interés en que todas sus hijas se casen. Por supuesto, respondiendo al contexto de la época, pues eso era lo que aseguraba la vida de sus hijas, porque además no tenían hijos, entonces ellas no podían heredar. Se entiende por qué fuera la preocupación, pero también como está esta representación de que ellas son lo más importante y se vuelve muy controladora de sus vidas, ¿no? También tenemos a la madre protectora, esta madre que no ve los defectos de sus hijas o de sus hijos, o sea y que incluso llega a hacer ciertas acciones un poco cuestionables por defender, ¿no? a sus criaturas. Y eso, ¿no? Como que la cega la maternidad. Y por otro lado, como último nos propone Iris Borda, la madre muerta. Que ella dice pues que en la literatura hay, ella específicamente hablando de la literatura, como hay unas constantes ganas de matar a las mujeres, pero a la madre específicamente con un propósito de poder crear una madre ausente, porque pues estereotípicamente las mujeres pues no abandonan a sus hijos, ¿no? Entonces esta sería la forma en la que se puede crear una imagen de una madre ausente, pues es matándola. Ahí podemos como problematizar un poco y podemos pensar muchos referentes a través de estos 4 arquetipos que además pensamos que no son los únicos, ¿no? Sí, creo que en la cultura y en el arte podemos encontrar diversos arquetipos o referentes de madres en relación con sus hijas, ¿no? O hijos, que es lo que nos interesa explorar en este programa. Pensaba, mientras te escuchaba, en La hija oscura de Elena Ferrante, que pues es una película, bueno, es un libro y del cual también surge una película, que además la pueden encontrar en una de estas plataformas famosas. Y pues ahí tenemos el caso de una madre que abandona a sus criaturas por, bueno, en la película muestran, ¿no? Y también en la novela, se decide, digamos, por priorizar su vida profesional, su vida académica, también un enamoramiento. Pero creo que en ambas, en la novela y en la película, podemos ver claramente cómo esta mujer vive conflictuada, llena de culpa. Y creo eso, ¿no? Sí son menos las madres que abandonan o que tienen abiertamente como estas relaciones tan complicadas con las hijas, pero eso les implica un castigo social tremendo y por lo tanto también cargar con muchísima culpa, con mucho dolor. Pensaba también en la novela Hija de Ana María Shua, donde nos presentan una hija tremenda, insoportable, ¿no? Casi que incluso criminal. Y cómo, pues también me parece que el rol de la madre ahí, pues no sé si es esta mujer abnegada, pero sí una mujer que pese a todo intenta restaurar ese vínculo con la hija, intenta protegerla, intenta cuidarla, ayudarla. Y me parece, no sé, hace tiempo que leí esa novela, pero me parece que sería interesante regresar a ella y detenidamente observar si hay un vínculo de amistad o no, o solo es esta carga, ¿no?, de lo que debería ser la buena madre o la madre responsable que hasta el fin de los tiempos apoya a la hija o al hijo. Así estas personas, pues, deja tú que no les caigan bien, o sea, así sean criminales o cometan errores tremendos, ¿no?
Y también me acordaba de una película mexicana que se llama Las hijas de Abril, que es de Michel Franco, que no es casualidad, yo creo, que sea un director, pero que igual representa una relación madre-hija tremenda, o sea, todo lo opuesto a la amistad, ¿no? No solo compleja, sino llena de conflicto, de dolor, pues de heridas, y casi siempre por parte de la mamá. Entonces, sí creo que tenemos una gran tarea de encontrar estos referentes culturales que nos muestren la posibilidad de amistad entre madres e hijas y que nos ayuden a entender cómo sería una amistad en ese vínculo, porque lo pienso y justo, quizá por la falta de referentes, pues no tengo muy claro qué debería tener, ¿no? Cuáles son esas características que nos señalen así es una amistad entre madre e hijas, porque a lo mejor entre mujeres que no tenemos un vínculo sanguíneo, pues es más fácil, ¿no? O podemos determinar, sí, mi hermana es mi amiga, mi prima es mi amiga, mi tía es mi amiga, porque cumple con con una batería, digamos, de características, pero no sé qué debería tener este vínculo entre madre e hija para decir sí es mi amiga o sigue siendo parte de este amor maternal o de esta postura que se espera por parte de una madre y también por parte de nosotras las hijas. Sí, justamente creo que eso es parte de la complejidad, ¿no? de esta pregunta y de la relación en sí misma. Yo pienso que muchos de los vínculos amistosos que tenemos con otras mujeres se pueden ver y los podemos tener también con nuestras madres o con nuestras hijas, pero creo que también hay un factor importante que es la edad, ¿no? Por supuesto siempre puede haber estas amistades intergeneracionales, pero también va a responder mucho a cómo se ha creado el propio vínculo, la historia de vida de la madre, de la hija, pero como bien dices, pues es difícil pensarlo o imaginarlo, incluso revisarlo en nuestras propias vidas porque no tenemos tantos referentes, ¿no? Estos arquetipos que veíamos me parece justo son súper planos y que también son muy solitarios, ¿no? O sea, representan a madres que no tienen amigas incluso entre ellas, ¿no? Entonces, justamente, pues, van a representar, pues, una idea de una mujer solitaria y totalmente abocada a ser madre. Un poco pensando en la posibilidad de este vínculo, pensábamos también si puede la amistad ser potenciadora en un vínculo entre madre e hija de otro tipo de procesos, ¿no? O sea, de potenciar incluso la propia relación entre madre e hija, si podemos de manera consciente traer esas características de la amistad a estas relaciones para que puedan ser potenciadas de manera positiva. Para ello recurrimos a una querida amiga, Laila, y le preguntamos sobre su experiencia de ser madre de una niña. Vamos a escuchar qué nos dice sobre su experiencia. Le he hecho esta pregunta a mi hija de 10 años y desde lo más simple y profundo me respondió que sí se puede. Lo único que se necesita es entendimiento. Sin dudarlo, yo podría decir que es posible crear un vínculo de amistad entre mamá e hija. Maternar para mí, y desde mi experiencia de hacerlo con ella, significa ser guía, cuidadora, referente, pero no está peleado con ser cómplice y amiga, entenderla y sobre todo acompañarnos en esta vida. Ser su amiga me ha brindado la oportunidad de conocerla un poquito más de cerca. Me ha permitido hablar con ella desde otro lugar, ese lugar amoroso y de confianza en el que ella ha podido expresar qué le gusta, pero mucho más importante qué no le gusta, y nos ha permitido a ambas reconocer de manera segura cuando nos equivocamos y así poder reparar. Tener este doble papel es complejo, porque una mamá también se sabe que es la que debe dibujar límites, pero también una amiga lo debe hacer, para aquellas situaciones que no se sienten tan cómodas y en las que nos están lastimando. Sé que a veces estoy en su primer lugar, pero otras tantas en el último, y está bien, porque estoy. Muchas gracias a Laila por compartirnos parte de esta experiencia y por lo tanto de estos saberes. Me parece muy interesante cuando dice una madre también puede ser amiga, y pensaba en, pues son dos roles diferenciados
que en realidad no están tan separados, ¿no? O sea, creo que ninguno de los roles que cumplimos nosotras socialmente están separados del todo, siempre se tocan de alguna forma, ¿no? Son como límites muy difusos. Pues también creo que nos da pautas muy precisas sobre lo que debe conllevar la amistad, ¿no? Cuando nos dice la complicidad, el poder conocer a profundidad a esa otra persona, pero también el saber poner límites. Y que creo que de pronto entre amigas, que no somos ni madre ni hija, ¿no? Solo amigas, puede ser algo que nos cueste mucho trabajo, poner límites. Y quizá en esta otra amistad, cuando se logra entre madre e hija, pues es mucho más fácil, pero ¿cómo hacerle? No sé, me pregunto, ¿no? ¿Cómo lograr que ese poner límites no recaiga en violencia, no recaiga en un abuso de poder? Porque por supuesto que esta imagen de la madre, ¿no? Además en una sociedad donde hay una sacralización de la imagen materna, de este arquetipo de madre, pues también desde ahí se ejerce mucho poder, y también en algunos casos, que creo que es importante visibilizar, pues por supuesto también hay abuso de este poder, y que no es, o sea, que no es algo predominante, pues, pero que sí creo que está ahí. Entonces, ¿cómo lograr que esos límites sean desde este aspecto amoroso y amistoso? Y me parece que, bueno, me gusta mucho que Laila mencione cómo la relación de amistad sí es potenciadora, en tanto que puede permitirte conocer desde otros lugares a esa otra persona o a ese otro ser que es tu hija, ¿no? Y que pues tú también estás creando en términos culturales y sociales, o estás influyendo mucho en su creación, en su reproducción, y permitirte conocerla desde otros lugares. Y también a nosotras creo que como hijas nos da la posibilidad de conocer a nuestras madres fuera de todo este deber ser. ¿Qué opinas, El? Sí, coincido con esta parte, sobre todo de reconocerse desde otro lugar. Me gusta mucho también lo que menciona Lai, porque pensaba, ¿no? Qué importante a veces sí es salirnos de esta idea de la madre, ¿no? Para reconocerla como la mujer que es, ¿no? Y no quedarnos con esta idea. Eso creo que genera una empatía, ¿no? Muy necesaria para a veces sanar el vínculo que tenemos con ellas, ¿no? Y pensando, ¿no? en una relación como la que ella tiene con una niña todavía, pues qué importante que lo puedan hacer desde su temprana edad, ¿no? O sea, que sea algo como que se practica. Y entiendo también esta complejidad que ella menciona, ¿no? Este doble papel de ser madre, de poner límites y también de ser amiga. Y pensaba como, o sea, no sé, me daba esta imagen muy bella como de este ir y venir, ¿no? En el que sí es posible, ¿no? Poder acercarse desde otro lugar para poder conocer a tu hija como amiga, ¿no? Pero también regresar a ese lugar de ser madre cuando sea necesario, porque creo que también es muy importante, sobre todo pues en la infancia, ¿no? En la adolescencia. Y me gustó mucho también que mencionara que eso les ha posibilitado reconocer cuando se equivocan, porque me parece que justo también por todas las referencias que tenemos de cómo deben de ser las madres, a veces es posible que a ellas les cueste más trabajo decir, aquí me equivoqué, ¿no? Perdóname. O sea, decirle eso a tu hija pareciera que es como perder poder, ¿no? Y entonces creo que qué importante que a lo mejor en ese momento pueda ser posible salirte un poco y decir, bueno, ¿y si fuera mi amiga, ¿no? O sea, como persona, no como mi hija. Si yo me equivoqué, pues merece una disculpa, ¿no? O sea, sí puedo reconocerlo, ¿no? Y que en ese ejercicio pues se va haciendo también práctica, y que llega entonces ese momento en el que también la hija no es necesario que le recrimine nada, ¿no? O sea, sí, nos equivocamos porque somos mujeres también, personas que lo pueden hacer, pero también está este nivel de empatía y de amor, ¿no? Que puede permitir esa parte de equivocarnos. Entonces me gustó mucho escuchar a Lai en ese sentido, porque creo que me da esa esperanza de que sí que se puede, ¿no? Establecer estos vínculos, pero también creo que no es algo sencillo, ¿no? O sea, sí creo que necesito una práctica muy consciente y constante, y que pues admiro muchísimo a las madres que están haciendo ese trabajo. Claro, y también
pensaba en que es muy, muy, muy difícil, es complejo por la sociedad en la que vivimos y que eso se refleja en nuestros vínculos de amistad. O sea, creo que la historia que cada una tiene con nuestras madres, sí, se refleja en cómo nos vinculamos con otras mujeres. Y pensaba esto de reconocer errores, pues en realidad también es muy difícil entre amigas. O sea, sigue siendo algo complicado decir, sabes que sí me equivoqué. Entonces no sé si lo problemático en realidad es poder reconocer cuando nos equivocamos, cuando herimos, y desde ahí presentar una disculpa o abrir un diálogo que también sea edificante, ¿no? O sea, que sea en aras no de recriminar ni de solo sentirte culpable y vincularte desde ahí, sino de encontrar formas comunes en las cuales reparar cualquier herida, restaurar ese vínculo y seguir adelante. Pues si te parece, vamos ahora a escuchar un segundo audio de parte de otra amiga, compañera, que es Ángeles, donde también nos habla sobre su experiencia. Hola, soy Ángeles. La relación madre-hija es un devenir complejo, pues estamos hablando de un vínculo denso que se va transformando a lo largo de la vida. En esta sociedad urbana, capitalista y neoliberal, se inicia con una relación jerárquica, muy individualizada y cargada de significados, autoexigencias y responsabilidades para la madre. Y se continúa en una construcción de ida y vuelta de ese vínculo incierto y conflictivo, especular, saturado de afectos diversos y contradictorios, vínculo que se rompe y se remienda constantemente. Pero tal vez en algún momento logras mirar a la cara a tu hija y verla como una persona autónoma, interesante, vital, que te escucha y reflexiona junto contigo y te hace pensar y sorprenderte. Esa ha sido mi experiencia. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Muchas gracias también a Ángeles por compartirnos parte de su experiencia, y me encanta que inicie con esta palabra que es devenir, ¿no? Como ya desde ahí implica un vínculo en constante transformación que apela pues al momento de vida en el que estemos situadas, a lo que estemos atravesando en esa situación. Y claro que también no pudo faltar el contexto en el que nos encontramos, en este caso pues también no solo en términos geográficos y sociales, sino como pues ya más global, ¿no? Este contexto neoliberal que implica una tremenda individualización y que hace que todos los cuidados pues recaigan en las madres, este sostenimiento de la vida, y lo cual hace que con tamaña responsabilidad, pues en qué momento ellas se encuentran, esto que tú decías, ¿no? Nos presentan a mujeres muy solitarias, en qué momento encuentran tiempo para ser amigas y en qué momento de esta gran responsabilidad de formar seres humanos, de criar a una hija, pues encuentras también espacio para tejer un vínculo amistoso desde otro lugar, ¿no? Y pues también me gustó que además ella como experta en maternidades hablara de cómo esta relación inicia de manera jerárquica, justo por ese contexto tan problemático, jerárquica y también cargada de significaciones que están asignadas por la cultura, por la sociedad, y que pues son contrapuestas, ¿no? Como ya hemos analizado en otros programas, no solo en el vínculo amistoso, el patriarcado se ha encargado de ponernos como enemigas, sino también creo que muchos referentes nos han dicho que ese vínculo madre-hija es
pues tremendo, ¿no? Complejo, difícil, castrante, no sé, persecutorio, o sea, como que tenemos muchos referentes ahí que están como fantasmas en la relación y que si no tenemos el tiempo ni las posibilidades, los recursos, la conciencia para trabajar en ese vínculo, para trabajar en una misma, para conocernos a fondo, pues claro que entonces esa relación va a estar cargada de prejuicios, de significados ajenos que van a influir o determinar ese vínculo, que además ella dice, ¿no? Puede ser un vínculo conflictivo o especular. Y pensaba mucho en cómo nos relacionamos o cómo me relacioné en la primera parte de mi vida con mi madre, pero me encanta que cierre aludiendo a que en algún momento, después de mucho trabajo interno y externo y conjunto, y también de este crecer juntas, de este andar en una conciencia feminista, lo cual implica pues una conciencia individual y colectiva, también nos permite vernos como seres autónomas, interesantes y reflexionar juntas, dice ella. Y entonces me acordé mucho de esto que ya mencionábamos en uno de los programas pasados, de cómo la amistad es pensar juntas. Y creo que ese sería el gran logro, ¿no? Poder sentarnos frente a nuestra madre, frente a la figura de la madre, si es que nuestra madre ya no está en este plano, y poder reflexionar juntas o pensar juntas desde el amor y desde el vínculo denso que nos une. Sí, mucho detona esta reflexión que nos comparte Ángeles. También me quedo mucho con el devenir, ¿no? También pensando que no es una relación estática, está en constante transformación como todas, pero creo que de manera compleja porque vamos a diferentes tiempos vitales, ¿no? Con nuestra madre, o sea, ella ya es madre y nosotras estamos naciendo, ¿no? O sea, cómo se va transformando, la complejidad que eso implica. Y también pensaba, ¿no? En esta parte jerárquica, o sea, qué importante sí señalarlo y ponerlo sobre la mesa, porque claro que hay una relación de jerarquía, pues en los primeros años simplemente dependemos completamente de ella, ¿no? Entonces, cómo eso se va transformando y puede llegar en algún momento a ser una relación un poco más de iguales, ¿no? Pero entonces, justo poder transformar esa jerarquía, pues no es algo sencillo. Además, en un contexto, pues también bastante adverso, ¿no? En estas sociedades capitalistas, individualistas, que no nos presentan estos referentes que nos permitan sanar estas relaciones con las madres. Me gusta mucho cuando dice, hay un momento en el que ya la puedes ver a tu hija, ¿no? Autónoma, interesante, que escucha, ¿no? Que puedes entablar un diálogo, porque claro, no es lo mismo entablar un diálogo con tu hija cuando es niña, ¿no? A cuando es adolescente, a cuando es una adulta, cuando va creciendo, cuando ella se vuelve madre, ¿no? O sea, justo este devenir, pero que ponga sobre la mesa esa posibilidad, sobre todo esto de verla autónoma, porque eso además pienso, ¿no? En mi experiencia como hija, pero no como madre, que es difícil ver a este ser que salió de ti, que criaste, que cuidaste, ver que no necesita ya de ti. No debe de ser un proceso sencillo, verla autónoma, ¿no? Y cómo estableces entonces ahora una nueva relación en donde no hay esta necesidad y entonces a lo mejor se vuelve por gusto. Y entonces ahí ya hay también más posibilidad de establecer estos vínculos amistosos, de tener estas características que tienen las amistades también en el vínculo con la madre. Entonces, bueno, las invitamos a que nos cuenten a través de las redes sociales si han logrado no establecer un vínculo amistoso, cómo lo lograron. Creo que es importantísimo eso, que podamos visibilizar estas historias donde la amistad sí se logra, ¿no? Qué componentes lleva y qué retos también se encuentran en esa amistad. Creo que se nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que sigan a Violeta Radio y a CIMAC en sus redes sociales y también por favor síganos en nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Creo que de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, El. Gracias, Mar, y gracias a todas las que nos escucharon. CIMAC Radio presentó
¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. Todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.